Hace años que soy historiador. Investigo, doy clases y seminarios. Sin embargo, hay veces que las preguntas más difíciles me las hacen en lugares insospechados. Desde que mi almacenero sabe a qué me dedico, mis compras se convirtieron en experiencias extrañas. Buen día. Vieja, llegó el historiador. Hola, Felipe, ¿todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? ¿Qué va a llevar? Y para una picadita. Escúcheme una cosa. Estuvimos discutiendo con la vieja y no nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál es su prócer preferido? De lo más grande. Ese que tiene el nombre de ferrocarril. Y Belgrano. Yo decía, Belgrano, grande, Belgrano. Uno agarra el mapa y se fija, es el ramal que más kilómetros tiene. Es verdad, no me he dado cuenta. Historiador, ¿cómo es que no quedan más hombres como ese? ¿Por qué dije Belgrano? Sin duda, Belgrano es uno de los héroes fundamentales de la historia argentina. Solo hay dos personajes que han recibido pocas críticas y han sido respetados por distintas corrientes de historiadores y por distintos sectores políticos a lo largo del siglo XX: San Martín y Belgrano. No solo un ferrocarril lleva su nombre, sino que en todo el país hay localidades, avenidas, calles y monumentos con su nombre. Entre las 7 figuras que se eligieron en la década de 1990 para ilustrar los billetes de pesos argentinos, uno de ellos es Belgrano. Solo hay 3 personajes cuya fecha de muerte marca un feriado nacional, y uno de ellos es Belgrano. Todos los argentinos y argentinas tienen alguna idea acerca de quién fue Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Su nombre era Domingo y su apellido original era Peri, pero lo cambió por Pérez para españolizarlo al instalarse en el Río de la Plata. Luego adoptó otro apellido, Belgrano. Una leyenda dice que se debió a que producía buen trigo, un grano bello. Se casó con María Josefa González Casero, nacida en Santiago del Estero. Era dueño de una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. El joven Manuel estudió leyes en la Universidad de Salamanca, en España, algo reservado a gente muy pudiente en el Río de la Plata, donde la mayoría de los que cursaban estudios universitarios lo hacían en Córdoba, en Chuquisaca o en Santiago de Chile. Se interesó especialmente en la economía. Volvió a Buenos Aires en 1794, al ser nombrado secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerció hasta 1810. ¿Quién era el padre de Belgrano? Y el padre era italiano. De hecho, el apellido de él es distinto al que después trascendió, que es Domingo Belgrano Pérez. Y él en los 50 del siglo XVIII primero se va a España, desde donde consigue el permiso para venir a Buenos Aires, porque evidentemente en esa época no se podía viajar de un lado a otro libremente, y consigue el permiso y se instala en Buenos Aires en los 50. Y en realidad llega, aunque no era una familia totalmente humilde, digamos, llega un poco con una mano delante y otra mano atrás, y empieza haciendo actividad comercial, pero en un nivel muy, muy bajo, ¿no? Haciendo transacciones muy humildes, comprando y vendiendo algunas cosas en Buenos Aires. Pero bueno, lo cierto es que en unas pocas décadas termina convirtiéndose en uno de los comerciantes más ricos de Buenos Aires. En alguna época, un poco los historiadores o la gente en general creía que desde tiempos inmemoriales, la clase poderosa, digamos, el sector poderoso de Buenos Aires era un sector terrateniente. Y en realidad eso no es así. En el periodo colonial, los verdaderamente ricos de Buenos Aires eran comerciantes. Obviamente podían tener algo de intereses en el campo, como es el caso del papá de Belgrano, que como decía tenía una chacra, una estancia, pero eso era nada, el 2, 3, el 5% de su capital. El capital esencial de Belgrano estaba en el comercio. Eso, comprar esclavos, vender esclavos, comprar mercancías, traer plata, traer yerba del Paraguay y después llevar esa yerba del Paraguay al Potosí. El padre lo mandó a estudiar a España.
lo mandó a estudiar comercio, pero en realidad él no estudió comercio, estudió leyes. Por un lado defendían la idea de la ilustración, es decir, las luces, la importancia del conocimiento para mejorar la sociedad. Entonces, obviamente Belgrano, desde su función en el consulado, fue un gran defensor de la educación. La necesidad de crear escuelas de todo tipo para que la gente se forme. Para los que hacen agricultura aprendan a mejorar la agricultura que hacen, para los que hacen navegación aprendan cómo se mejoran los instrumentos de navegación, etcétera, etcétera. ¿Cómo recordás a Belgrano físicamente? Era de facciones muy delicadas, muy finas. Me lo imagino un tipo no muy alto, Hermoso, hermoso. no muy gordo, así, De pelo corto, por lo menos la figurita de Chicken. tipo común, va. Belgrano, con la patillita, la naricita y algunos rulitos así, bien marcados acá. Con cara de buena persona. Como hombre era lindo. En Argentina hay muchos archivos que conservan documentos con los cuales los historiadores intentamos reconstruir el pasado. El Archivo General de la Nación es el más importante. Te pido esto. El archivo de fotografía tiene una colección impresionante. Aunque obviamente en la época de Belgrano no existían las fotos, se pueden encontrar algunas de cuadros que lo representan y de lugares ligados a su persona, y también de homenajes posteriores. En el Departamento de Documentos Escritos se conservan varios legajos en los cuales hay información sobre Belgrano, en particular cartas que envió o recibió. Los legajos se ordenan por tema y varios de ellos remiten a Manuel Belgrano. Este es el libro de matrículas del Colegio de San Carlos, donde asentaban también los exámenes de gramática y de filosofía. Y tenemos al alumno Manuel Belgrano. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires en 1806, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la corona británica. Belgrano se negó y pasó a la banda oriental. Volvió a la ciudad después de la Reconquista y se incorporó a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Belgrano ingresó al cuerpo de patricios que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires y fue elegido sargento mayor del regimiento. Los oficiales de patricios eran elegidos por la tropa y en general los que fueron nombrados eran miembros de la élite de la ciudad. Belgrano cuenta en su autobiografía que hizo trampa en una elección para evitar que triunfaran los que él llamó dos hombres oscuros, es decir, de origen popular. Se entrenó en el manejo de las armas y estudió algunas claves de la vida militar. Al año siguiente participó en la defensa contra la segunda invasión inglesa. En mayo de 1810, Belgrano formó parte del grupo revolucionario y fue nombrado vocal de la primera junta. La junta decidió enviar a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú, donde estaba la ciudad de Potosí, que era la clave de la economía colonial porque de ahí se extraía la plata. Pero también decidió enviar una segunda expedición a Asunción del Paraguay, para obligarla a plegarse al movimiento revolucionario. El mando del pequeño ejército le fue otorgado a Belgrano, que no era un militar profesional, pero sí un revolucionario decidido. La precaria expedición fue derrotada y el Paraguay no aceptó más la preeminencia de Buenos Aires. Belgrano estaba ligado a los grupos morenistas, es decir, seguidores del pensamiento del fallecido Mariano Moreno, que impulsaban cambios importantes. Los que gobernaban cuando regresó a Buenos Aires eran sus rivales,
los moderados saavedristas. Pero en septiembre de 1811, los saavedristas fueron removidos del gobierno y se nombró al primer triunvirato en lugar de la Junta. Este designó a Belgrano jefe de los patricios. En 1812, Belgrano fue enviado a establecer 2 baterías de cañones en el río Paraná, junto a la villa del Rosario. Allí enarboló por primera vez el estandarte que diseñó para sus tropas. El triunvirato no quería que se creara un pabellón, porque eso ahondaría el camino a una ruptura total con la monarquía española, paso que todavía no gozaba de consenso entre la dirigencia rioplatense. Pero Belgrano decidió seguir adelante y creó la bandera. Excelentísimo señor, en este momento, que son las 6:30 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y quedo con la dotación competente para los 3 cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar la tropa y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde vuestra excelencia, Rosario, 27 de febrero de 1812. Manuel Belgrano. Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. ¿Qué significa la bandera para vos? Que representa la vida. La bandera tiene un significado en general, inclusive los colores. A mí me encanta la bandera. El color celeste y blanco es El cielo. el corazón de uno. Uno lo lleva en el alma. Mirando el cielo ya es la bandera. Sí, me gustan más esos colores en el cielo que en la bandera, en realidad. Y la bandera representa al país. Un símbolo de unión. Hay gente que se siente más identificada, hay gente que se siente menos identificada. La amo. Este 20 de junio voy a sacar la bandera al balcón. El 2 de junio de cada año, los profesionales de las ciencias económicas celebran el Día Nacional del Graduado en Ciencias Económicas, instituido en virtud de que ese día del año 1794 el doctor Manuel Belgrano, primer economista argentino, asumió el cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires. Manuel, ¿cuál es su relación de parentesco con Belgrano, el prócer? Soy quinta generación, chosno nieto, en forma directa, por la rama de su hija Manuela Mónica, en el colegio, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a estudiar y bueno, cada vez que se nombraba Manuel Belgrano se daba vuelta toda la clase para mirarme. Hay gente que le llama la atención, gente que se lo toma en chiste, que no lo cree. Sí, creen que...
cree que es un chiste que le están haciendo. En todas las generaciones siempre hubo un Manuel y bueno, mi hijo tiene el nombre completo del general, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Un auténtico belgraniano. Sí. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el Éxodo Jujeño. Belgrano logró reorganizar el ejército en Tucumán y allí, pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse a hacerlo, decidió enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrotó en la decisiva batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, uno de los combates más importantes de la Guerra de Independencia Sudamericana. Avanzó luego hacia el norte y volvió a triunfar en Salta, en febrero de 1813. Entusiasmado, continuó hacia el Alto Perú, pero allí fue vencido en 2 batallas, Vilcapugio y Ayohuma, y su ejército sufrió bajas enormes. Después de eso, debió entregarle el mando al general José de San Martín, enviado desde Buenos Aires. Belgrano volvió a esa ciudad y decidió donar el dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas en las ciudades de Tarija, que hoy es parte de Bolivia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Pero en medio de las convulsiones de la guerra no se construyeron. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la Revolución Rioplatense, pero no tuvo éxito. Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical, a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios. Pensaba que eso sería mejor aceptado. Lo expuso en 1816 ante el Congreso que declaró la independencia en Tucumán. Independencia en la que intervino activamente, presionando a los congresales para que dieran ese paso. Su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas llamado Juan Bautista Túpac Amaru, sobrino del famoso Túpac Amaru, que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco. Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile y dejaba la frontera norte de las Provincias Unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes, Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte, estacionado en San Miguel de Tucumán. De allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. Al pasar por Santiago del Estero, su antiguo subordinado Manuel Dorrego, quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército, disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano, para burlarse de él. Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento. Es el Estado Nacional efectivamente existente el que se dota de un panteón y de este modo se hace legítimo, héroes que han venido a fundar la nación que hoy es la nación. Los héroes aparecen en general y los miembros de los panteones revestidos de unas virtudes que son también las virtudes del presente, son las virtudes del capitalismo avanzado, son individuos que son austeros, que son capaces de cualquier sacrificio, que son, además, en un toque quizá más romántico,
capaces de ejecutar acciones heroicas y dueños de un coraje sin par. En la escuela primaria, en el caso de Belgrano, y en el caso de otros próceres, no solo de Belgrano, lo que ocurre es que al estar asociado a Belgrano a la bandera, la insistencia sobre él quizá fuera mayor. Decía, en las aulas, en la escuela, se despliegan una serie de procedimientos y de prácticas que ratifican, remachan la importancia de filiarse con el panteón de héroes nacionales, y los procedimientos todavía hoy en día están en buena parte vigentes, ¿no? Retratos de los próceres en las aulas, lecciones históricas, actos patrios, juramentos de lealtad a la bandera. ¿Cómo Belgrano se transformó en prócer? En los años que siguieron a su muerte, con la situación política más calma, se lo empezó a recordar. En la década de 1850, Bartolomé Mitre lo eligió como el personaje a través del cual contar la revolución y la independencia, otorgándole un lugar fundamental. Fue uno de los primeros héroes históricos en tener un monumento, que se erigió en su memoria en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, en 1873. En 1938 se decidió que la fecha de su muerte iba a ser un feriado nacional, el Día de la Bandera, y se inició en Rosario la construcción de un monumento para homenajearla. Si tuvieses a Belgrano enfrente, ¿qué le dirías? Que gracias por todo lo que nos ha dado y que lo amo con todo mi corazón. Yo le diría a Belgrano que es un grande. No sé si le diría algo, hablaría. Que ya no hay personas que luchan por la patria. Y lo felicitaría. Si volviera a nacer, sería bárbaro. ¿Cuál es tu relación con Manuel Belgrano, tu parentesco? Yo soy chosno. Chosno es la quinta generación. Es hijo, nieto, bisnieto, tataranieto y chosno. Manuel Belgrano tuvo dos hijos naturales. Uno de ellos fue Pedro Pablo Rosas, que es de quien desciendo yo, que Manuel lo tuvo con una dama porteña llamada María Josefa Escurra. Tuvo familia en una de las estancias de Rosas, su cuñado, en la provincia de Santa Fe. A mí me lo ha contado mi padre desde que yo era chiquito y bueno, así lo supe, se fue transmitiendo de generación en generación. Lo sé yo, lo han sabido todos mis hermanos, así se ha enterado mi padre y así se habrá enterado mi abuelo también. La imagen de Belgrano que se da en la escuela es la que a nivel país se ha hecho trascender. Creador de la bandera, ganó la batalla de Tucumán, ganó la batalla de Salta, y paremos de contar, cuando sabemos que eso es una milésima parte de todo lo que hizo. Te cuento que hace algo más de 30 años asistí a un acto en homenaje a Manuel Belgrano en el convento de Santo Domingo, que es donde está enterrado. En esa oportunidad me presentaron a quien era el presidente en ese entonces del instituto, un general retirado de la Nación, y cuando me presentaron como descendiente directo de Manuel Belgrano, dijo que eso era imposible porque todos sabíamos que Belgrano no había tenido hijos. Realmente indignado le dije, me extraña, general, que justamente usted pueda decir una cosa así. Entonces miró para todos lados como para que nadie lo escuchara, como buscando un silencio cómplice, y me dijo, bueno, pero se imagina que esto no puede trascender, porque ¿cómo va a quedar la imagen del general? Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que tiene nuestra historia. A la pregunta que me hizo mi almacenero sobre por qué ya no hay hombres como esos, una respuesta posible es que en todas las épocas hubo y habrá hombres y mujeres que protagonicen hechos destacables a favor del resto, sin llegar a convertirse en próceres. La construcción de próceres se debe a que en sus orígenes la nación necesitó mitos fundadores y encontró en algunos personajes muy destacados las figuras que precisaba para ocupar el bronce. ¡Ey, Felipe! ¡Felipe!
Poder ir más allá de la construcción del prócer Belgrano sirve para dejar de ver a un prohombre excepcional y conocer a un ser humano cuya pasión no se limitaba solamente a sus ideales y que a pesar de sus muchos problemas siempre siguió sus convicciones. El primero resulta inalcanzable e irrepetible, pero el segundo nos puede motivar para seguir las nuestras. Por volverse revolucionario, Belgrano dejó su promisoria carrera de lado y se dedicó de lleno a la causa en la que creía. Ese es el lado más importante de la figura de Belgrano, el hombre que se volcó activamente a conseguir una transformación de su realidad.